Con este vídeo va a iniciar una nueva serie de vídeos donde os voy a explicar mis dos ejercicios imprescindibles para trabajar cada grupo muscular, y pongo imprescindibles entre comillas sencillamente porque no son simplemente dos ejercicios que vaya a hacer para cada grupo muscular y ya está, sino que por lo general en mis programas de entrenamiento siempre suele haber o estos dos ejercicios que os voy a mostrar en estos vídeos o simplemente alguna variación de estos dos ejercicios, porque hay muchísimas variaciones posibles que podemos hacer. Pero os voy a enseñar mis dos, de nuevo, entre comillas, imprescindibles, y en esta ocasión, en este vídeo, voy a empezar hablando de los bíceps. Pero antes quiero hacer pues un pequeño stop, ¿vale? Una pequeña parada simplemente para mencionar que estos ejercicios no es que sean los dos mejores ejercicios o los dos ejercicios imprescindibles, de nuevo, entre comillas, para perder grasa corporal. Esto no tiene nada que ver con perder grasa corporal, tiene que ver con el diseño de programas de entrenamiento. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque muchas veces nos pasamos la vida intentando buscar los mejores ejercicios para perder grasa corporal o para perder peso, para perder lo que sea. En realidad no existen esos ejercicios, ¿vale? Preguntarme cuál es el mejor ejercicio para perder grasa es como si tienes una gotera en tu casa y me preguntas que qué fregona es mejor. Eso no te va a solucionar el problema que tienes, ¿vale? Pues esto, aunque lo metamos dentro de esta serie de vídeos de pérdida de grasa, realmente no tiene nada que ver con la pérdida de grasa, ¿vale? Sí que es verdad que el entrenamiento, a nivel de volumen de entrenamiento y demás, sí que eso va a venir afectado por lo que estamos comiendo, ¿vale? Por el déficit calórico que estamos metiendo, pero el hecho de hacer unos ejercicios u otros no va a alterar o no va a diferir si estamos perdiendo grasa corporal, ganando masa muscular o lo que sea. Y una vez hecho este disclaimer, vamos a hablar de los dos mejores o los dos ejercicios imprescindibles para trabajar los bíceps, que yo siempre suelo confiar en estos ejercicios para mis rutinas de entrenamiento, tanto las mías personales como las que programo a los demás en la academia, etcétera, ¿vale? Entonces, para empezar a hablar sobre el bíceps, tenemos que entender que el bíceps es un músculo biarticulado, lo que significa que el bíceps, sus dos cabezas, pues una de ellas cruza lo que sería el hombro, por tanto la flexión del hombro también es un movimiento donde va a trabajar el bíceps. Esto significa que la posición del hombro con respecto a mi cuerpo va a venir influenciada por el trabajo del bíceps, ¿vale? O dicho de otra forma, el bíceps va a trabajar de una forma diferente dependiendo de dónde tenga colocado el húmero, ¿vale? Con respecto a mi cuerpo, ¿ok? La diferencia no va a ser abismal porque al final el trabajo del bíceps, y puesto que solamente hay un tendón y ya está, el trabajo del bíceps es flexionar el codo, ¿vale? O el trabajo principal del bíceps, mejor dicho, es flexionar el codo. Esto es lo que hace el bíceps. Entonces, esto lo podemos hacer en muchísimos contextos y os voy a enseñar, como digo, mis dos ejercicios favoritos para esto. Para empezar, me gusta trabajar en polea. Por lo general siempre me gusta mucho trabajar en poleas, por eso tengo esta máquina de poleas, porque creo que las poleas es una muy buena forma de trabajar, no solamente los bíceps, sino cualquier grupo muscular en general. Siempre hay alternativas que podemos tomar con las poleas. En cualquier caso, lo que me gusta hacer es un curl de bíceps en polea, pero no solamente mirando hacia la polea, que es como casi todo el mundo lo hace, sino un curl de bíceps inverso, podríamos llamar, ¿vale? Un curl de bíceps donde le doy la espalda a la polea y la resistencia viene de atrás. ¿Por qué? Porque si viene de adelante, yo cuando estoy aquí, ¿vale? No hay tensión en el bíceps. ¿Por qué? Porque digamos que el cable es una extensión del antebrazo, ¿vale? Y por tanto aquí no hay tensión. Entonces, si yo quiero que haya tensión, tengo que hacerlo al revés. Tengo que venirme para que el cable venga de atrás. Entonces, desde aquí, ahora el bíceps sí que está en tensión, ¿vale? Está estirado porque además tengo el húmero por detrás del cuerpo, ¿vale? Ligeramente por detrás, es decir, yo tengo el tronco por delante, esto está por detrás, entonces está estirado, está en su máxima extensión, podemos decir, y desde aquí lo que vamos a hacer es, bueno, muy sencillo, ya hemos visto que el trabajo del bíceps es flexionar el codo. Pues desde aquí lo que hacemos es un curl de bíceps, ¿vale? Podríamos incluso manipular la curva de resistencia del ejercicio mientras que estamos haciendo el mismo ejercicio, ¿vale? Es decir, si yo analizo lo que pasa en este movimiento, vemos que cuando estoy aquí hay tensión, sigue habiendo más y más tensión y desde aquí ya va habiendo menos tensión, ¿vale? Llega un punto donde pues esa tensión empieza a disminuir y cuando llego arriba y veo que el cable está pegando al antebrazo, aquí no hay tensión ninguna. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Muy sencillo, al mismo tiempo que voy haciendo un curl, ¿vale? Que voy flexionando el codo, voy inclinándome hacia adelante. Vuelvo atrás,
me inclino hacia adelante, y así vemos que el cable nunca llega a tocar el antebrazo. Si el cable no toca el antebrazo, eso significa que siempre hay tensión en el bíceps. O sea que podemos manipular la curva de resistencia del ejercicio durante el mismo ejercicio, ¿vale? No lo recomiendo al principio simplemente para entender un poco el movimiento recomiendo hacerlo fijo, pero luego si queremos meterle ese plus, ¿vale?, de tensión al final del ejercicio, pues sí que podemos tener esa pequeña inclinación, ¿vale? Pero este ejercicio, que es el Bayesian Curl, lo podemos llamar curl invertido, como queramos, yo le llamo Bayesian Curl porque yo lo aprendí de Menno Henselmans y digamos que él le puso este nombre, así que pues yo siempre le doy crédito a quien se le debe el crédito, así que Bayesian Curl en polea para bíceps, ¿vale? También lo podemos hacer con dos manos si tenemos dos poleas, como es mi caso, es decir, hay muchas variaciones y como digo, en la academia hay un montón de ejercicios que son más o menos variaciones de este, lo podemos hacer con mancuernas, lo podemos hacer de muchísimas formas, ¿vale? Pero si tengo que escoger mi imprescindible, escogería este, es el que con el que más cómodo me siento y el que más me gusta en general, ¿vale? Y mi segundo ejercicio imprescindible, de nuevo, sería un curl Scott sobre banco inclinado, ¿vale? El curl Scott, que se hace generalmente en los gimnasios, me parece bastante peligroso sencillamente porque el ángulo que tiene el banco Scott suele ser de unos 45 grados más o menos, depende un poco de la máquina que estemos utilizando, pero normalmente suelen ser de unos 45 grados y realmente eso me parece hasta peligroso y además el forzar el trabajar con dos brazos a la vez a veces incluso puede ser anatómicamente, digamos, imperfecto, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, por esa razón me gusta más trabajar sobre un banco inclinado, porque de esta forma conseguimos lo contrario que con el Bayesian Curl, que teníamos la carga detrás, ahora tenemos la carga delante, es decir, estamos flexionando el húmero, que ya hemos visto que esto es una función específica del bíceps, por tanto, aquí vamos a trabajar más esa función de flexión del húmero, ¿ok? Y desde aquí lo que vamos a hacer es con una mancuerna, nos vamos a colocar detrás del banco, el banco lo vamos a colocar más o menos a unos 60 grados o por ahí, o incluso podemos llevarlo más hacia los 90 si queremos, ¿vale? La idea de esto es simplemente que cuando vayamos a hacer este curl de bíceps tengamos apoyado, tengamos estabilidad en la zona del tríceps, ¿vale? Es decir, tengamos el brazo apoyado en el banco y desde aquí simplemente haríamos un curl, ¿ok? Con este ejercicio hay que tener cierta precaución porque nos encontramos con que cuando estamos abajo del todo es donde el momento en el cual hay más tensión, ¿vale? Por la desventaja mecánica que se produce, ya que el tendón está tirando paralelo a la palanca mecánica, en este caso al antebrazo, ¿vale? Está tirando paralelo y al mismo tiempo aquí nos encontramos con tensión, que no es lo mismo que cuando estamos de pie, ¿vale? Cuando estamos de pie sí que está esta desventaja mecánica, pero no hay tensión, porque la gravedad lleva la mancuerna en la misma dirección de la palanca mecánica, ¿vale? Cuando estamos aquí, esto ya no ocurre, porque ahora la gravedad va hacia abajo, pero la palanca mecánica no está directamente apuntando hacia abajo. ¿Ok? Esto es un poco quizás complejo de entender y especialmente para este vídeo que no va de esto, pero en la academia pues lo tenéis explicado y de hecho creo que en el mismo YouTube ya hablé acerca del curl Scott en particular, ¿vale? Así que simplemente no me voy a enrollar más, es para que veáis un poco el por qué prefiero este ejercicio, ¿vale? Con el banco inclinado, porque yo puedo regular y puedo hacer que haya menos tensión. Si yo levanto el respaldo, ahora hay menos tensión que antes en esta posición, ¿vale? Y desde aquí podría subir. O sea que yo tengo el control de manipular la resistencia que quiero en cada parte del movimiento. Y luego además me encuentro, a diferencia de la máquina Scott o el banco Scott de los gimnasios, que cuando yo estoy aquí, abajo del todo, ¿vale? Cuando tengo el bíceps completamente estirado, me voy a encontrar con que la mancuerna me va a servir de tope, ¿vale? Con lo cual también es una cuestión de seguridad que el banco sea tan largo. En un curl Scott en máquina, en un gimnasio, el banco Scott llega hasta donde llega y generalmente el antebrazo se te va a quedar siempre colgando. Aquí no, aquí si yo estiro demasiado no pasa nada porque aquí ya no tengo tensión, porque ya está apoyado en el banco la mancuerna, ¿vale? Y desde aquí puedo empezar a subir.
¿vale? Pero siempre tengo este apoyo, esta seguridad que me da el banco. Entonces, por esta razón, me gusta hacer este ejercicio, porque desde aquí, desde nada más empezar, ya hay tensión, y según voy subiendo, va habiendo más y más tensión hasta que llego prácticamente al final, ¿vale? Que ya hay menos tensión. Por esa razón, por la estabilidad, por la mejora de la curva de resistencia, etcétera, me gusta trabajar con este ejercicio con el Cool Squat sobre banco. Así que estos serían mis 2 ejercicios imprescindibles para trabajar los bíceps.